Ganamos, carajo, ganamos. Al fin se nos dio, qué bárbaro. Tremenda victoria, muy trabajada, por cierto, merecida, por cierto. Y estoy feliz, al fin estoy feliz. No sé hace cuánto que arrancó el torneo, hace 2 fechas recién, para mí parece un montón, porque lo que sufro cada partido, lo que sufro, como si mi vida dependiese de ello, pero yo creo que los que son hinchas de fútbol de verdad van a saber entender y máximo se van a reír de lo que le estoy diciendo, pero nada, feliz, contento con el triunfo del Triqui ante un rival duro como es Sportivo Luqueño, un rival directo. Al fin le ganamos a un rival directo, la gran pistola, al fin. Esto es lo que les pido a los jugadores, esto. No es mucho. No es mucho, parece mucho, pero no es mucho. En garra, huevo, que dejen todo. Y sobre todo los 3 puntos, que sean inteligentes. Que cuando estemos ganando el partido maten el tiempo, tengan la pelota consigo mismos, que no vayan con el ímpetu de a lo loco, querer liquidar la historia y en esa perder y viene y te empata. Es algo que nos pasó muchísimas veces. Pero bueno, ahora hablar del partido, de la tremenda victoria al fin. Qué bárbaro. Empezamos bien. El primer tiempo fue fuimos muy dominantes. Metimos a los pelotazos. Manu Romero le pondría 10 puntos, pero lo que falló. Ay, mamita, lo que entregó. Hizo lo más difícil. Rayer le devolvió una pared tremenda. Lastimosamente definió mal. Definió mal. Eso sí, tengo que decir que Aguilar fue figura al primer tiempo. Tapó varias. Creo que le conté 3 o 4, si no me equivoco, pero le conté unas cuantas y hay que darle mérito al arquero. Pero en esa de Manu Romero, no. Definió como yo defino en el ETSA recién. No. Horrible. Pero bueno, después tuvimos también una desatención de nuestro central. Ay, este uruguayo. Ay. Yo no sé qué hicimos para tener uruguayos tan incompetentes, no, tan irresponsables, tan desacertados, no sé. Pero bueno, ya empezamos lo mal con este jugador da Silveira en el primer tiempo. Entregó una pelota y por poco Mbappé les convierte, pero Zamudio salvó las papas. Por cierto, Zamudio, excelente, no salgas del arco, Zamudio, la confianza plena en vos. Yo, de mi parte, siempre tuve la confianza en Zamudio desde intermedia, siempre. Luego, lastimosamente, vino una lesión, por eso llegó Gavilán. Larga historia. Lo que sí, el año pasado también cuando vino Quiñones, yo siempre en el barco de Zamudio. Quise darle una oportunidad a Dufour, al que llegó, pero evidentemente que pesa y no se le está dando. Ojalá que alguna vez tenga otra oportunidad y se reivindique, ¿verdad? Siempre la mejor, pero es una acertada decisión del profe Arrúa la de cambiar el arquero y que se mantenga Zamudio y que siga así por mucho tiempo. Hola de nuevo, errores técnicos. Continuando, Zamudio que se quede siempre. Zamudio siempre en mi barco. Y luego continuamos el primer tiempo. Llegando. Creo que Camacho probó en media distancia, sacó a Aguilar. Luego se retiró también Manu Romero lesionado. Esperemos que no sea nada, por favor, que no sea nada grave. Por favor, lo único que nos falta. Como nos pasó en el clausura cuando se lesionó Rayer en su mejor momento. Ojalá que Manu, lo de él sea una estupidez y no tenga que ausentarse tantas fechas, mejor dicho. Lo que sí, fuimos llegando. También tuvimos una chance, la de la Cruz. Tremenda chance que desperdiciamos. Lo que sí, el resumen del primer tiempo es desperdiciando chances. Desaprovechando oportunidades se puede resumir. Jugamos muy bien. Eso sí, tengo que decir también que Luque viene capa caída. Estuve conversando con algunos hinchas antes del partido y me dijeron que no quieren saber nada del DT, que hasta acá con él. No sé si va a continuar o no después de este resultado. La verdad que no estuve mirando todavía tanto mis redes sociales. Apenas llegué y estoy grabando así, Hakure, como se dice, esta reacción. Bueno, lo que sí que después
Tuvimos más chances. Un cabezazo de Villalba también, por cierto. Un buen partido de Villalba. Un cabezazo que saca Aguilar. Como les dije antes, Aguilar la figura del primer tiempo. Y lastimosamente no pudimos aprovechar. Después tuvimos el segundo tiempo, donde hubo más movimiento de ambas partes. O sea que el Luqueño también se animó. Ya nos llegó un par de veces. Zamudio respondiendo con altura. Y, ay, la tremenda cagada del uruguayo este. Dios mío. No, ya, yo ya me cansé, ya tercera fecha ya vamos, ya no puedo más estar diciendo, ay, no, pero estamos empezando. No, la pelota, se te trajo el fútbol uruguayo, se confía en vos, se te paga un salario y vos agarrás y alzás tu pierna hasta no sé dónde. Una vergüenza, una irresponsabilidad. No, no, ni en el ETSA no te puede pasar eso. Ni en torneo Curé no te puede pasar eso, será. Y encima te da el tupé de reclamar. Reclamar ahí 2 horas. ¿Qué vas a reclamar, boludo? Hay bar y todo. Irresponsable, impresentable. Lo nervioso que me puse en ese momento, si ahora me pongo nervioso ganando. Imagínate si empatábamos o perdíamos. Pero lo mando al carajo, no puede ser. No, a mí me puso demasiado mal, me pone mal. Y son errores que puedes pagar caro. Yéndonos un poco atrás, la fecha pasada. Vera se hace expulsar, ¿qué pasa? Nos empata Tembetarú, casi perdemos. Con Tembetarú, con todo respeto. Con Tembetarú. No, no puede ser. Rival directo, no. Yo puedo hacer concesiones con Cerro, Olimpia, Nacional, Guaraní, Libertad, pero rival directo no, ya las pelotas, ya me harté. Hoy se ganó muy bien. Sí, hay que aplaudir, felicitar, pero hay que aprender también de los errores. No puede volver a pasar eso que pasó hoy. Y espero que los compañeros hayan aprendido. No más, no más. Da Silveira, no, no, no. Así no. Prefiero que entre un Vita y en la reserva de no sé dónde, pero no, así no, viejo. No, no puede alzar la pata y te da el tupé, después se va a reclamar Beto, se le saca amarilla. No, déjate joder. ¿Qué va a reclamar? Jueguen, jueguen. Se les paga para que jueguen, no para que reclamen ahí. Y encima reclamar algo que no corresponde. Y se nos pone otra vez a tiro Luqueño. Mamá querida, menos mal que aprovechamos la que tuvimos y golazo de Ronaldo. Yo, eso sí, me puse muy contento también cuando decidieron volver a traer a Ronaldo, creo que hace 6 meses atrás. Y feliz, definió bien. Y estoy feliz que convierta él justamente. Me alegra mucho que vuelva y que demuestre y que dé todo. Y creo que merece más minutos también en el equipo, por cierto. Chiquito entró, colaboró también. Eh, sí, eso sí, también rescatar que Ronaldo entró en vez de Manu, un buen cambio. Así da gusto cuando el que entra por el que se va esté al mismo ritmo y a la altura, sobre todo del partido. Lo demostró Ronaldo con esa definición. Merecido 1-0, por cierto, merecidísimo. Yo creo que deberíamos haber ganado por 2 o 3 goles, pero está bien, está bien. Luego, obviamente, ya cuando metimos ese gol, Luque se desesperó más de lo que ya estaba desesperado. Intentaron, volvieron, atacaron, no se pudo. Dejaron atrás huecos enormes. Desaprovechamos un par de oportunidades, la de Beto que va al palo. Ay, yo ya estaba gritando el gol, ya estaba gritando y core. Pero bueno, no se dio. Luego tuvimos otra con Chiquito. Creo que, no, antes fue la de Chiquito que tuvimos y no se acomoda. Pero en fin, se ganó, que es lo importante. Al fin de A3, da gusto ganar, da gusto ganar. Y como les dije, rivales directos, da gusto ganar con rivales directos. No, estos son los partidos que no hay que perdonar, no hay que desaprovechar. El contexto nos favoreció. Luqueño venía a capa caída, nosotros lo aprovechamos y ahora para arriba, ¿eh? Para arriba, muchachos. No hay que decaer, ni si enfrente tenemos, no sé, Libertad, ponerle, no sé quién, no miré todavía contra quién es la próxima fecha, pero para arriba, cabeza arriba, hay que seguir. Recién empieza esto, tercera fecha, tenemos 4 puntos. Vamos bien, pero podemos estar mejor. Tenemos que estar mejor si queremos permanecer, sin depender, sin sufrir, porque no hay gusto y que sufrir ahí sobre el final. No, que Tembetare, no, que Recoleta, no, que 2 de Mayo, no, que Luque, no, que General Caballero. No. Vamos a hacer bien las cosas.
vamos a hacer bien las cosas y con este equipo, pese a todo, tengo la confianza plena y como les dije antes, también ya les dije que tengo la confianza plena en el equipo. Espero que se sigan dando los resultados. Igual el aliento no va a cambiar, el apoyo, el aguante de mi parte al menos no va a cambiar nunca. Solo que esperemos que sigan llegando los triunfos. Y disculpen los errores técnicos, estamos empezando recién, espero sepan comprender y vamos a ir mejorando con el correr de las semanas de a poquito. Eso sí, es una promesa y vamos a ir mejorando. Vamos, también estoy grabando gameplays entre semana. A ver si por ahí se suman, le dejan un me gusta. Ahora mismo también le pueden dejar un me gusta. Pueden suscribirse. Esto ayuda mucho y a futuro me va a servir muchísimo más. Así que nada, dejar acá el video, agradecerles por el aguante que me hacen a las personas que me están viendo, a las que llegaron hasta acá. Y antes de despedirme quiero hacer un homenaje a un compañero mío que falleció hace poco en esta semana, un compañero de trabajo, un amigo mío que, un gran hincha de Guaraní, a don Melanio Candia. Esto es para vos, Gerard, esto es para vos y no voy a parar, así como él quiso, él me apoyó siempre, acá estamos firmes y ahí en Catedral lo vamos a recordar siempre. Muchas gracias por estar, por llegar hasta acá y nos vemos en la semana.